Vamos a prepararnos y vamos a la palabra de nuestro Dios. Le invito para que me acompañe a la escritura, usted que está allí en su casita, usted que quizás está allí en su sofá, allí en una sillita, atento a la palabra. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Hoy voy a continuarle con el tema que comenzamos ayer por la tarde, ayer por la mañana en el Ejército de Cristo. Estuvimos compartiendo un tema y voy a continuar con este tema, ya que lo considero de suma importancia. Y voy a comenzar con lo que dice Isaías capítulo 32, versículo 14 en adelante. Hemos venido ya meditando en esta porción de la palabra, en estos puntos que nos menciona aquí la palabra, lo cual lo miramos como un cumplimiento profético aún en nuestro tiempo. Ya el Señor dio esta palabra hace más de 700 años atrás, en el tiempo del profeta Isaías, pero la palabra es tan viva, es tan real, que se sigue cumpliendo en nuestro tiempo. Y lo que Dios nos enseña a través de este pasaje, lo que quiero transmitir a través de este pasaje, primeramente es que veamos la omnisciencia de Dios. Que Dios es un Dios omnisciente. ¿Qué significa eso? Dios es un Dios que todo lo sabe. Es un Dios que antes que sucedan las cosas, Él ya las conoce. Es un Dios que nos alerta desde antes que vengan las cosas, para que cuando lleguen no nos agarren por sorpresa. Es un Dios que aún desde años, siglos atrás, viene hablándonos esta palabra, que ahora igualmente se está cumpliendo, como en el tiempo pasado llegó a cumplirse. En el tiempo pasado llegó a cumplirse quizás de una manera más directa a una nación, directamente quizás a la nación de Israel, pero en este tiempo se está cumpliendo de una manera mundialmente, de una manera muy tangible y muy palpable. Venimos mirando estos diferentes puntos. El versículo 14 solo lo toco de pasadita para retocar los conceptos que nos habla la palabra, para centrarnos en el centro del tema de esta mañana. Y nos dice el versículo 14: porque los palacios quedarán desiertos. Hemos estado mirando ese aspecto, los palacios, refiriéndonos desde los palacios presidenciales hasta los lugares hermosos, recreativos, tenidos en alta estima, donde multitudes se reunían en tiempo pasado, cuando todavía no llegaba esta pandemia, ¿verdad? Están quedando desiertos. Los palacios quedarán desiertos. Lo estamos mirando hoy más que nunca. No se quieren los aglomeramientos de gente, no se quieren los grupos grandes, se quiere lo más de aislamiento posible, lo más de separación, solo 2-3 personas en un lugar. Y de esta manera estamos mirando que se cumple esta palabra: los palacios quedarán desiertos. Luego agrega y dice: la multitud de la ciudad cesará. La multitud de la ciudad cesará. Cada ciudad alrededor del mundo está viviendo esta palabra. La multitud de la ciudad cesando. Las masas, los aglomeramientos, las multitudes en los lugares de recreo, los lugares de diversión, los lugares públicos, Disneylandia y todos los lugares de recreación están cerrando. Los grandes estadios de eventos públicos, de fútbol, de básquetbol, de diferentes deportes, están quedando asolados, solos. No hay movimiento. No hay ningún tipo de actividad en esos lugares. Las calles, las autopistas, los freeways, como les llamamos aquí en Estados Unidos, están quedando solos. No hay tráfico, las calles vacías. Lo mira uno en las grandes metrópolis, lo mira uno en Nueva York, una de las ciudades más grandes y más fuertes de esta ciudad, cómo está quedando asolada, está quedando vacía, como las calles solas, cuando antes eran multitudes que se movían por esas calles, que transitaban por esas calles. No solamente hablar de Nueva York, aquí Los Ángeles, donde vivimos nosotros, que estamos transmitiendo este mensaje, igualmente el centro de Los Ángeles está completamente asolado, desolado. No hay esas multitudes que típicamente transitan y que se mueven en esas grandes metrópolis, en esas grandes ciudades. Entonces estamos mirando cumplirse esta palabra al pie de la letra. La multitud de la ciudad cesará.
¿Por qué razón? Bueno, en este caso por la pandemia, por la situación que estamos viviendo, por la situación que estamos pasando. Pero no solamente se queda allí la palabra, sino que agrega y dice: las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Es decir, el siguiente punto que menciona es torres y fortalezas, y hemos estado tocando que las torres y fortalezas se volverán cuevas. Torres y fortalezas se hablan de los lugares fuertes que generalmente se usan para enfrentar una guerra. Las torres, las fortalezas, los lugares más seguros se utilizaban en el tiempo pasado para prepararse para enfrentar tiempo de guerra, tiempo de batalla. Pues dice, esas torres y esas fortalezas se convertirían en cuevas. En este caso estamos mirándolo cumplirse de esta manera, que todos esos lugares seguros, torres, fortalezas, en este caso hablamos de barcos, de la armada, hablamos de submarinos, hablamos de diferentes medios que el gobierno, que las fuerzas armadas están poniendo a la disposición de lo que es la sociedad, para poder de alguna manera meter allí a la cantidad de gente que esté infectada, que esté afectada, y poder usarlo como un lugar de refugio para proteger de alguna manera el esparcimiento de esta pandemia, de esta bacteria. Entonces estamos mirando que todo eso se está preparando y se está cumpliendo al pie de la letra en nuestros medios, a nuestros ojos, visiblemente. Ahora, vea lo que sigue diciendo el versículo 15, y así avanzo lo más rápido posible. El versículo 15 nos dice lo siguiente: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Aquí miramos revelada la solución. Aquí miramos revelada la voluntad de Dios en medio de esa crisis. Dios anuncia lo que este mundo pasaría en un momento o en otro, de una manera o de otra, por una razón o por otra. Dios nos anuncia, nos advierte, nos previene 700 años antes todavía. Es decir, estamos mirando de que el Señor nos está alertando de que pasarían cosas como las que estamos viviendo en este momento. ¿Y cuál sería la solución a este problema? Delante de Dios, de parte de Dios. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Esta es la respuesta de Dios a este problema, a esta pandemia. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es, pastor? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. En otras palabras, cuando dice hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, está diciendo ¿cuándo es que será derramado el Espíritu de Dios? Cuando dice el Espíritu de lo alto, está hablando del Espíritu de nuestro Dios. ¿Y cuándo será derramado el Espíritu de nuestro Dios sobre nosotros? El Espíritu de lo alto sobre nosotros. ¿Cuándo? Cuando el pueblo se vuelva a Dios. Cuando el pueblo se arrepienta. Primero la iglesia y segundo el mundo entero. El trato es primero para la iglesia, porque el juicio comienza por la misma casa de Dios. Y segundo se extiende al mundo entero para que se vuelvan a Dios. Para que el mundo se vuelva a Dios hoy más que nunca. Si el hombre se vuelve a Dios, Dios derramará de su espíritu sobre su vida. Dios derramará de su espíritu de lo alto y llenará ese corazón de paz, de alegría, de gozo. Fortalecerá, cubrirá, protegerá esa vida de una manera especial. Por eso dice hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. ¿Y qué pasará cuando Dios derrame su Espíritu de lo alto? Volviéndose el hombre a Dios, arrepintiéndose de sus pecados, es cuando Dios derramará su Espíritu de lo alto. Y cuando Dios derrama su Espíritu de lo alto, esto es lo que sucederá. Entonces dice, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. El desierto se convierta en campo fértil. ¿De qué está hablando el desierto?
¿Qué es un desierto? Un lugar asolado, un lugar desolado, un lugar sin movimiento, un lugar seco, un lugar sin vida, un lugar donde no hay vida, donde no hay agua, donde no hay esperanza, por así decirlo, de sobrevivir. Pero dice el desierto, este mundo está quedando como un desierto, las ciudades están quedando como un desierto, los diferentes lugares especiales, famosos, hermosos, están quedando como un desierto. Los centros de atracción más grandes están quedando como un desierto. Los estadios están quedando como un desierto. Repito, los lugares más hermosos de recreación están quedando como un desierto. Esos lugares que están quedando como un desierto, no literalmente que estén quedando como desierto en un sentido lleno de arena, un lugar, no. Estoy hablando de una manera simbólica, cuando el desierto representa el asolamiento, en este caso de la gente, el aislamiento de la gente. Está quedando solo, desértico aquel lugar, vacío aquel lugar. ¿Por qué razón? Por lo que estamos enfrentando. Pero Dios dice: si yo derramo mi espíritu de lo alto sobre vosotros, al haber un arrepentimiento del hombre, de la iglesia y del mundo entero, al yo derramar mi espíritu de lo alto, voy a convertir el desierto en un campo fértil, en un lugar de abundancia, en un lugar que comience a fructificar una vez más. ¿Cómo están quedando los trabajos, los empleos? ¿Cómo están quedando las empresas, las fábricas? ¿Cómo están quedando en estos momentos todos esos lugares? Aún los restaurantes cerrados, todo cerrado, desierto. Es decir, los restaurantes que antes estaban aglomerados y llenos de multitudes, ahora están solos y vacíos. Ahora solamente hay 2, 3 empleados por las medidas de seguridad que se están tomando, y solamente sirviendo alimento para llevar. Ya no se permite comer dentro del restaurante. ¿Por qué razón? Están quedando desiertos, se está cumpliendo la palabra. Pero Dios desea no que simplemente quede todo desierto de esta manera. Dios desea que los lugares desiertos, esos lugares que usted mira en estos momentos solos, abandonados por la situación que estamos viviendo, Dios quiere que vuelvan a convertirse en lugares fértiles. Esas empresas, esas fábricas, esos lugares de trabajo que muchos hermanitos y amigos que me están mirando han perdido su empleo, y esas fábricas aglomeradas de gente produciendo cantidades y cantidades de diferente producto, de diferentes cosas, están quedando desiertas. Se está deteniendo todo eso. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué desea Dios? ¿Que se quede eso así? ¿Que se queden cerradas las fábricas? ¿Que se queden cerradas las empresas? No, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que el lugar desierto se convierta una vez más en un lugar fértil, en un campo fértil. Es decir, un lugar productivo, un lugar que siga produciendo. Dios no quiere que la economía de este país o del mundo se hunda y se quede como un lugar desierto. Esa no es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que ese lugar desierto que ya no está produciendo, ese empleo que ya no está funcionando, esa empresa que está cerrada, esa fábrica que está cerrada, Dios no desea que se quede cerrada para siempre. Dios desea que se convierta en un campo fértil, aleluya. Es decir, un lugar productivo una vez más, un empleo que siga produciendo a derecha y a izquierda grandemente, proveyendo para la sociedad, para las familias, para el hombre, para la mujer en general. Pero ¿qué tenemos que hacer para que eso suceda? Tenemos que volvernos a Dios de todo corazón, para que Él derrame su espíritu de lo alto y venga a cumplirse esta palabra, y venga el lugar desierto a volver a florecer como un campo fértil para la gloria de Dios y para beneficio del hombre, de las familias que me están mirando. Esa es la promesa de Dios en tiempos como estos, de esta crisis, de esta calamidad, que esos lugares que quedarían desiertos vuelvan a convertirse en lugares fértiles, en campos fértiles. ¿Qué más sigue diciendo? No solamente que el desierto se convierta en campo fértil, sino que también dice: y el campo fértil sea estimado por bosque.
O sea, aquel campo fértil llegue a un desarrollo mucho más grande y no sea un simple campo fértil, sino que crezca mucho más y se convierta en un bosque completamente. Eso es lo que Dios anhela: bendecir al hombre, bendecir a la mujer, bendecirlo en medio de la crisis y darle una esperanza viva y real. Él le puede dar un giro a esta crisis que estamos pasando y que estamos viviendo. De hecho, es el único que le puede dar un giro a esta situación. Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Nadie más le puede dar un giro a esta situación. Pero si Dios quiere y le place, puede tronar los dedos y puede darle un giro a esta situación. Que todo el desierto se convierta en campo fértil. Todos los lugares asolados se conviertan en lugares productivos una vez más. Y los lugares, el campo fértil se convierte y florezca aún más, a llegar a mirarse como un bosque lleno de vida, lleno de vegetación, lleno de fertilidad, lleno de bendición de parte de Dios para la humanidad. Ese es el anhelo de Dios. Vuelvo a repetir: ¿qué está esperando nuestro Dios? ¿Qué desea Dios para poder hacer esto? Alguien dirá: ¿por qué no lo hace Dios? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo hace? Si Dios en verdad escucha a su pueblo, a sus hijos, ¿por qué no lo hace? Porque Él está esperando. Él dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Debe de ser derramado el Espíritu de lo alto sobre nosotros para que esto llegue a suceder, para que esto llegue a acontecer. Ahora, ¿qué hacemos en el intermedio? Cuando hablo del intermedio, estoy hablando del lugar donde estamos, de la condición en la que estamos, de la situación en la que estamos, hasta que pase todo esto y pueda llegar aún a cumplirse lo que dice acá la palabra: el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. En este intermedio, en este proceso que estamos pasando, ¿qué hacer? Lo primero es volvernos a Dios. Es lo primerito que Dios nos enseña y nos manda, para que Él derrame su Espíritu sobre nosotros y así poder mirar su gloria y comenzar a mirar esa transformación. Aparte de eso, ¿qué más podemos hacer? ¿O qué más debemos hacer? ¿Qué más nos dice el Señor para poder atravesar estos momentos difíciles y críticos? Para poder atravesar esta pandemia que nos amenaza de una manera terrible a la humanidad completa. En este caso, ya manifestándose más directamente acá en el área de Estados Unidos, en los diferentes estados, sobre todo en Nueva York y en algunos otros estados, y por supuesto acá en California también. No estamos exentos de eso. Pero veamos qué dice el versículo 16 para entender más a fondo el consejo de nuestro Dios. El consejo de nuestro Dios sigue hablando y dice: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Cuando dice y habitará el juicio, hablar de la palabra juicio en este caso nos habla de juicio, el entendimiento, la sensatez para asimilar la vida de una manera diferente a como la hemos venido viviendo en estos años pasados, con indiferencia, con ingratitud, sin valorar todo lo que hemos tenido, todo lo que Dios nos ha dado, sino que Dios quiere que aprendamos a valorar tanto Dios nos ha dado, tanta bendición, tanta oportunidad, tanta gracia, tanto amor, tanto privilegio, y no hemos valorado todo eso. Entonces muchas veces, como dice el dicho por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Cuando vemos perdido lo que tenemos, cuando vemos amenazado lo que tenemos, entonces comenzamos a valorarlo. Entonces, cuando vemos la amenaza contra la salud, entonces valoramos la salud. Cuando vemos la amenaza contra la economía, entonces valoramos hasta el último centavo de la economía. Cuando vemos la amenaza sobre nuestro trabajo, entonces valoramos nuestro trabajo.
Cuando no miramos ninguna amenaza, en veces menospreciamos, en veces tomamos en poco, en veces somos malos trabajadores, en veces somos malos administradores de nuestras finanzas, en veces sobre todo ignoramos a nuestro Dios en medio de nuestro camino y somos malagradecidos en nuestra vida, primeramente para con Dios. Pero cuando pasamos por un momento de desierto, entonces llega el juicio, el entendimiento, el razonamiento, la sensatez. Podemos analizar, examinar y mirar la vida de una perspectiva diferente, donde entonces entendemos, valoramos y agradecemos a Dios y nos volvemos a Dios de corazón. Por eso dice: y habitará el juicio en el desierto. Y agrega y dice: y en el campo fértil morará la justicia. Y en el campo fértil morará la justicia. O sea, aquellos campos fértiles, aquellas vidas fértiles, aquellas vidas productivas, llenas de vida, de bendición. Dice: morará la justicia de nuestro Dios, por supuesto. Versículo 17, avanzo para llegar al centro del tema. El versículo 17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Qué hermoso, qué hermoso. El versículo 17 una vez más: y el efecto de la justicia será paz. Estos días pasados hemos estado hablando de la paz, que es algo de lo que más necesitamos en estos tiempos turbulentos, para poder pasar esta crisis y esta situación de una manera tranquila y segura. La paz. Y hemos estado mirando cómo viene esa paz, cómo obtener, cómo alcanzar esa paz. Y hemos mirado que la primera manera de alcanzar esa paz, primeramente, es justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es el medio, la fe es la base. ¿La fe en qué? ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús. La fe en el sacrificio de Jesús, para poder creer en Él y ser justificados, declarados justos, perdonados por Dios por aquel sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Por medio de la fe soy justificado, y al ser justificado tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos reafirma que una vez más, y el efecto de la justicia que recibimos por medio de la fe en Cristo Jesús, dice, será paz, traerá paz. No puede haber paz para el impío, no puede haber paz para aquel hombre que no esté en paz con Dios. Nadie que no tenga, cuando el hombre no está en paz con Dios, no puede tener la paz de Dios en su corazón. Por eso es que dice, el efecto de la justicia será paz, para que encontremos la verdadera paz en este tiempo de calamidad, en este tiempo de problema y de amenaza. Necesitamos ser justificados por la fe, necesitamos la justicia de Dios, necesitamos el perdón de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder tener paz. Por eso dice, y el efecto de la justicia será paz. La justicia revela la paz de Dios. La justicia otorga la paz de Dios. La justicia imparte la paz de Dios. Sin la justicia de Dios, de Cristo en nuestra vida, no habrá paz, no tendremos paz, no alcanzaremos paz. Por eso necesitamos primero poner nuestra fe en Cristo, para entonces ser justificados delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Y entonces el efecto de la justicia será paz, para atravesar estos momentos turbulentos. Esa paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Oiga bien, no solamente paz, vea lo que sigue como resultado de esta bendición, de la justicia de Dios. Dice, y la labor de la justicia
reposo y seguridad para siempre. La labor, el trabajo, la obra de la justicia. Una vez que somos justificados delante de Dios por creer en el sacrificio de Cristo, la labor de la justicia, el trabajo, la obra de esa justificación, ¿qué es lo que producirá esa labor, esa obra, ese trabajo de la justicia de Dios en nosotros? Dice, la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Reposo y seguridad para siempre. Quiere decir que en medio de este asolamiento de la ciudad, en medio de estos palacios que quedarán desiertos, en medio de estas torres y fortalezas que se convertirán en cuevas, en refugios para el necesitado, es decir, en esos tiempos turbulentos, ¿puede haber reposo? ¿Puede haber seguridad? Sí, sí lo puede haber. Esas son las buenas nuevas en Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas de salvación. Que la labor de la justicia, el trabajo de la justicia será reposo, producirá reposo, nos dará descanso, nos quitará toda esa carga, toda esa opresión, todo ese temor que cae sobre el hombre cuando atraviesa este tipo de cosas. Entonces dice, en medio de esta calamidad, en medio de las ciudades asoladas que cesarán las multitudes, en medio de los palacios que quedarán desiertos, en medio de toda esta calamidad, la labor, el trabajo de la justicia, la obra de la justicia será que producirá reposo en el corazón del hombre, descanso y seguridad para siempre. Dios quiere otorgarnos en este proceso reposo y seguridad. Reposo y seguridad. ¿De qué manera encontrar ese reposo y esa seguridad? Poniendo nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, siendo justificados por la fe en Cristo Jesús, recibiendo la paz de Dios, teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa justicia, dice, produce paz, y esa justicia produce reposo y seguridad para siempre. Versículo 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz. En medio de la calamidad, en medio del dolor, en medio de la confusión, en medio de la turbación, la promesa de Dios para ti, pueblo de Dios, para ti, amigo, que hoy has de creer en Cristo, que hoy te vuelves a Dios, que hoy abrazas el sacrificio de Cristo de todo corazón y crees en Él y lo recibes como Señor y Salvador de tu vida. La promesa de Dios para tu vida, no mi promesa, no la promesa de un pastor o de un hermano o de una iglesia, es la promesa del Dios Todopoderoso. Versículo 18 dice, y mi pueblo habitará en morada de paz. ¿Dónde está esa morada? ¿Dónde está esa habitación? Mi pueblo habitará en morada de paz. Esa morada de paz no la encuentras en Guatemala, no la encuentras en México, no la encuentras en Los Ángeles o en un pueblo o en una montaña. No la encuentras en algún lugar geográfico específicamente hablando. Esa morada de paz la encontramos única y solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Al creer en Él, al poner nuestra confianza en Él encontramos esa morada de paz. Por eso dice, y mi pueblo habitará en morada de paz y habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¡Qué maravilloso! ¿Cuándo pasará eso? ¿Cuándo sucedería eso? ¿Cuando todo va bonito a nuestros alrededores y no hay ningún problema? No, no. Sino cuando hay calamidad a nuestros alrededores, cuando hay asolamiento a nuestros alrededores, cuando los palacios quedarían desiertos, cuando la multitud cesaría en la ciudad, cuando las torres y fortalezas se volverían cuevas. Cuando todo esto estuviera aconteciendo, al pueblo de Dios, Dios le da una seguridad y le dice, mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras
en recreos de reposo, en recreos de descanso, en habitaciones de paz, de reposo y de seguridad. Es lo que nos promete el Señor. Eso no es algo geográfico, físico, de encontrar un lugar donde encuentres esta paz. Este es un lugar espiritual en Cristo Jesús. En los brazos de Jesús es donde puedes encontrar todo esto y mucho más. Ve lo que termina diciendo el versículo 19. Cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Cuando las ciudades sean del todo abatidas, en este caso no está cayendo granizo, pero cuando caiga, en este caso, esta plaga, cuando caiga esta peste, cuando caiga esta pandemia, cuando caiga este coronavirus, no está cayendo granizo en nuestro tiempo. Es otra manifestación diferente. No hay peligro a un granizo o a otra cosa por el estilo. No hay peligro a misiles de guerra de otro país. Pero hay peligro de lo que es esta pandemia y se nos está gritando a través de los noticieros. Y se nos está diciendo va a caer esa plaga, esa pandemia. Y se nos está diciendo todavía falta lo peor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde corremos? ¿Dónde nos refugiamos? ¿A dónde escapamos? Corramos a Cristo. Corramos a los pies de Jesús espiritualmente para encontrar esa paz y ese reposo. Cuando la ciudad, dice, la ciudad será del todo abatida. Vea lo que están pasando las ciudades, entre más grandes, más fuerte. Vea desde el grande Nueva York, la gran ciudad, la gran manzana. Vea usted las grandes ciudades, el gran San Francisco. Vea usted aún nuestra ciudad Los Ángeles. Las grandes ciudades serán abatidas. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que se nos está gritando por los noticieros. Entre más grande es la ciudad, más grande el abatimiento. ¿Por qué? Porque se concentran mayores cantidades de masas, de gentes, de multitudes. Y hay mayores riesgos en este caso de contagio y de todo ello al interactuar unos con otros. Por eso es que se nos sigue diciendo, recalcando el aislamiento. Tenga un aislamiento hacia las personas, hacia los lugares. Aléjese lo más que pueda de los lugares públicos concurridos, de las masas, de las multitudes. ¿Por qué? Porque entre más es el aglomeramiento, más es la contaminación y el peligro. Esa es la realidad, ya en un sentido científico, médico. Pero entonces Dios nos está gritando a través de su palabra que nosotros tenemos un lugar seguro y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Cuando caiga granizo, cuando caiga el coronavirus, cuando caiga esta pandemia, caerá en los montes, caerá en la ciudad, caerá en los montes, no habrá escapatoria, caerá en diferentes lugares y la ciudad será del todo abatida. La misma ciudad será del todo abatida, aunque también caerá por diferentes lugares. Es lo que nos está diciendo acá el contexto de la palabra. Pero entonces repito, ¿dónde me refugio? ¿A dónde corro? A Cristo. Ponga su fe en Él para que sea perdonado, en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, para que reciba el perdón de sus pecados. Ponga su fe en Él. Y después de poner su fe en Cristo, usted va a ser justificado por la sangre de Jesús. Es promesa de Dios. Dios, al perdonarlo por medio de creer en el sacrificio de Cristo, usted recibirá el perdón de sus pecados. Pero hablo de una fe genuina, hablo de creer de corazón, hablo de arrepentirse de corazón y hablo de un compromiso, un pacto con Cristo, donde tomo una decisión de apartarme de todo aquello que Dios reprueba, que es desagradable delante de Dios, que Dios llama pecado. Tengo que apartarme de todo aquello. Cristo dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre de Cristo es por medio de la cual uno entra en un pacto con Él. Y un pacto consiste en los beneficios y en los compromisos. Los beneficios que recibimos de Dios, comenzando con el perdón, la justicia, la paz
y toda otra bendición, como venimos leyendo, reposo, seguridad, confianza de parte de Dios para nuestra vida. Ese es el beneficio. Pero el compromiso de nosotros al creer de corazón en Cristo es una vida consagrada, una vida que honre a Dios en todo lo que esté a nuestro alcance. Yo sé que nadie somos perfectos, yo sé que todos cometemos errores, pero esforzarnos, luchar lo más que podamos por honrar a Dios, por agradar a Dios, ese es el compromiso de una verdadera fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando creemos de esa manera, se cumplirá esta palabra en el versículo 18: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo en medio de la calamidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que el pueblo de Dios es inmune a esta bacteria? No, no estoy diciendo eso. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el pueblo de Dios no corre ningún riesgo y puede andar negligentemente por un lado y por otro, y el pueblo de Dios no corre ningún peligro de contagiarse. No estoy diciendo eso. Eso es negligencia. Eso no es lo que estoy diciendo ni lo que Dios nos enseña. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que la seguridad y la tranquilidad y la paz que nos ofrece Cristo no necesariamente es algo externo, sino algo interno. Es decir, una seguridad de tranquilidad primero espiritual, de que si vivo seguro en las manos de Dios. Para Él vivimos. Y si Dios me llamara a su presencia y así le placiera, muero tranquilo y con toda seguridad de que mi vida está en las manos de Dios y que estaré con Él en gloria. Si hablo de lo peor que pudiera suceder, porque no podemos ignorar de que eso ha sucedido ya en multitudes de personas, en multitudes de gentes, en muchas personas en Italia, en China, en España, en estos momentos, como lo estamos mirando. Entonces, no estoy diciendo que el pueblo de Dios está exento de enfermarse o de batallar con esta situación físicamente, porque seguimos estando en un cuerpo físico y tenemos que tomar las medidas igual como todo morador, como todo habitante de cada ciudad tiene que tomar las medidas adecuadas, sabias, prudentes, correctas. Eso es simplemente sabio de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de carne, un cuerpo corruptible todavía. Pero entonces, hermano, ¿qué no me está diciendo que Dios dice que su pueblo morará en paz y habitará seguro y en recreos de reposo? Sí, pero lo estoy hablando sobre todo primeramente espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Tú descansarás en Dios, enfrentarás este problema de la mejor manera como toda la sociedad, pero espiritualmente tú estarás tranquilo. Tú estarás seguro, tu vida estará segura en las manos de Dios. Estarás con paz, con tranquilidad y con seguridad. Eso es lo que Dios desea, quiere y anhela para su pueblo. Termino dando lectura a este pasaje. Leamos, cuando usted tenga tiempo, lea todo el capítulo 32 de Isaías para que entienda mejor toda la advertencia que Dios nos da. Pero solo leo para terminar del versículo 1 al 4. Leamos qué dice la palabra. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Qué hermoso. Este es el inicio de este capítulo que estamos leyendo y nos comienza diciendo, porque enseguida nos va a hablar o nos está hablando ya de lo que hemos leído del versículo 14 en adelante, pero comienza el capítulo desde un inicio diciendo que he aquí, para justicia reinará un rey, príncipes precederán en juicio, y dice que será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio
contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea, esa es la protección que Cristo nos ofrece. Esa es la protección que encontramos en Cristo. Ese es el Rey del que nos habla, Cristo nuestro Rey, Cristo nuestro Salvador. Pero no solamente nos habla de eso, de la protección y cobertura, de los diferentes ejemplos que nos pone, las diferentes similitudes en las que nos habla, sino que nos dice también el versículo 3: no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que y los oídos de los oyentes oirán atentos. Dice que no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. El que ve con una visión clara, con los ojos de Dios, a través de la luz de Dios, a través de la palabra de Dios, dice, no se van a ofuscar. No vas a andar como un ciego, pueblo de Dios, buscando un refugio humano. No vas a andar como un ciego, pueblo de Dios, desesperado y amedrentado, gritando y angustiado y turbado como el mundo lo puede estar, sino que los ojos de los que ven, de aquellos que Dios les ha abierto los ojos para que vean, no se ofuscarán, no quedarán ciegos, mirarán con claridad, entenderán y tratarán y confrontarán y enfrentarán la situación que se está viviendo con la confianza puesta en Dios. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El versículo 4 dice: y el corazón de los necios entenderá para saber. Y el corazón de los necios entenderá para saber. Con eso le termino. ¿De qué nos está hablando ese pasaje? Y el corazón de los necios entenderá para saber. ¿Quién es el necio? El necio, la Biblia dice, dijo el necio en su corazón: no hay Dios, no hay Dios. Pero en crisis y en calamidades como las que estamos pasando, el hombre que decía no hay Dios, el hombre que vivía como que no hay Dios, el hombre que vivía apartado de Dios, el hombre que no quería nada con Dios, se volverá a Dios, creerá en Dios, se acercará a Dios. Es lo que nos está diciendo acá. Y el corazón de los necios entenderá para saber, entenderá la realidad de cuánto necesitamos a Dios. Primero espiritualmente, por si Dios nos llama a su presencia, poder enfrentar la muerte con tranquilidad, con paz y con confianza, sabiendo que nuestra vida es redimida por Dios y estaremos con Él por una eternidad. Y segundo, si Dios nos deja en esta tierra, poder enfrentar con libertad este reto que tenemos por delante, siempre confiando en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Entonces, Dios quiere que el hombre se vuelva a Él. Ya no alcancé a llegar al resto de las escrituras, el tiempo se nos ha ido. Aquí me detengo en esta preciosa mañana, en este día, y vamos así a estar preparándonos para las siguientes bendiciones que Dios tiene para nosotros.